Clara observaba el modesto paisaje de la casa donde había crecido, sintiéndose aprisionada por el peso de tantas incertidumbres. En los últimos meses, después de la muerte de su padre, la realidad se había vuelto cada vez más oscura. En medio de estas reflexiones, un fuerte golpe a la puerta rompió el silencio, y su vida cambió para siempre. Al abrir la puerta, Clara se encontró con un hombre elegante, vestido con un traje impecable y una expresión impenetrable. Le entregó un sobre y sus palabras fueron como un golpe. Tendrás que casarte con Vicente Montenegro para saldar la deuda de tu padre. La declaración resonó en su mente, sin sentido, como una pesadilla de la que no podía despertar. Ella dudó antes de abrir el sobre, como si temiera que el contenido fuera peor que las palabras frías del abogado. Las manos temblorosas de Clara se deslizaron sobre el papel, y cada línea que leía parecía pesar toneladas. ¿La boda con un hombre que nunca había conocido? Vicente Montenegro era un nombre conocido, un millonario solitario, envuelto en el misterio y los rumores que sugerían un temperamento implacable. La indignación y la desesperación se mezclaban en su pecho. La posibilidad de una vida junto a un extraño oscuro era aterradora, pero no había escape. Clara se sentía acorralada, y el nudo en la garganta solo aumentaba. Ella levantó los ojos hacia el abogado, buscando respuestas, pero él solo mantenía la mirada seria y distante, como si nada lo sacara. Es un trato justo. Tu padre contrajo una deuda con Vicente Montenegro y como heredera eres responsable de saldarla. Su voz sonaba como un eco de una sentencia ineludible, fría e irrevocable. Clara sabía que su única salida para no perder la herencia y el legado de la familia era someterse a ese matrimonio, incluso si eso significaba renunciar a su libertad. Cada palabra resonaba en su corazón como una tortura. Durante los días que siguieron, Clara se sintió como una prisionera esperando el momento de la ejecución. Sus amigos y vecinos comentaban, todos con una mirada de pena o desprecio. ¿Has oído que Clara se va a casar con Montenegro?, murmuraban algunos. Al mismo tiempo, Clara intentaba mantenerse fuerte, buscando una salida que tal vez no existiera. Sin embargo, la presión de evitar la ruina de su familia la aplastaba como una marea abrumadora, llevándola a un destino sin retorno. ¿Cómo podría despedirse y aceptar el papel de esposa de un hombre desconocido? Incluso con el corazón apretado, Clara sabía que tenía que tomar una decisión, y rápida. En su mente, ella imaginaba a Vicente Montenegro como un hombre frío, alguien que solo la usaría para sus intereses, y luego la descartaría sin remordimiento. Cada nuevo pensamiento sobre él solo aumentaba la sensación de impotencia. Las palabras del abogado resonaban en su mente como un veredicto del que no podía escapar. Desolada, Clara caminó lentamente hacia la pequeña habitación donde había pasado tantos momentos de su vida. Cerró la puerta, tratando de calmar su mente, pero las lágrimas finalmente cayeron. Sin embargo, ella comprendió que su elección ya había sido hecha por el destino, mucho antes de llegar al punto en el que estaba. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de su infancia, la casa de su padre, las sonrisas cálidas de los momentos felices surgían, y el pensamiento de perderlos a todos la dejaba sin fuerzas. Decidida a honrar el sacrificio de su padre, Clara tomó el documento y lo firmó con manos temblorosas, sellando un acuerdo con su propia vida. Al cerrar el sobre, ella se dio cuenta de que ese era su primer paso hacia un camino sin retorno. El abogado recogió el documento sin emoción, murmurando, «La ceremonia se organizará rápidamente. Prepárese». Y con un gesto formal se retiró, dejando a Clara en un vacío inquietante. La soledad que siguió hizo que ella se diera cuenta del verdadero peso de su decisión, sintiendo el aire le faltaba. Frente a una ventana, Clara contemplaba el horizonte con ojos mojados y temerosos, como si ya pudiera ver a Vicente Montenegro del otro lado, esperándola. Vicente Montenegro era un hombre que pocas personas realmente conocían. En el mundo de los negocios era temido y respetado, con una fama que cruzaba fronteras. Su imperio construido desde cero mostró la determinación y dureza que Vicente aplicaba en todas las áreas de su vida. Pero lo que nadie sabía era lo que lo había hecho así, la pérdida de alguien que había sido el centro de su mundo. La cara serena, pero distante, que él exhibía a todos ocultaba un dolor antiguo, una herida que nunca había cicatrizado. Y tal vez era ese mismo dolor que lo hacía considerar ahora un matrimonio por conveniencia. Mirando la foto en su escritorio, Vicente se dejó perder por un instante recordando el pasado.
La imagen era de su difunta esposa, una mujer cuyo amor y traición le habían enseñado a nunca volver a confiar en verdad. Desde entonces se cerró al mundo y a las emociones. Todo lo que hacía ahora era en nombre del control, de mantener las riendas de su propia vida. Para él, Clara era solo otra pieza en su intrincado juego de poder. Ella iba a pagar la deuda que le dejó su padre, y él la controlaría sin permitir que nunca viera más allá de su fría máscara. El matrimonio era, para Vicente, una oportunidad de reafirmar su poder, de dejar claro que el nombre Montenegro nunca estaría asociado a fallas o deudas. Y Clara, con toda su simplicidad y apariencia frágil, sería el símbolo perfecto para ese control. Cuando oyó que ella había firmado el contrato, no se emocionó. Sabía que probablemente lo odiaba, pero eso era irrelevante. Para Vicente, las emociones eran signos de debilidad, algo que había abandonado junto con el amor del pasado. Sin embargo, una pequeña chispa de curiosidad lo molestaba. El día de la primera cita, Vicente esperaba a Clara en su inmensa sala de estar, rodeado de reliquias y piezas de arte, simbolizando el gusto refinado y la fortuna que tanto celaba. Cuando ella entró, su expresión asustada le hizo sonreír, aunque sin emoción. «Así que tú eres la chica que aceptó mi propuesta», dijo con un ligero sarcasmo. Clara lo miró de nuevo, sin bajar la cabeza, sorprendida por encontrar a un hombre con una frialdad que parecía cortar el aire a su alrededor. Vicente se dio cuenta de su determinación, internamente admiró su valor, pero nunca lo demostraría. Durante el encuentro, la tensión era palpable. Clara intentó mantenerse firme, pero la presencia de Vicente la intimidaba. Era un hombre alto, de rasgos rígidos, ojos oscuros y una mirada impasible que parecía descifrar todo a su alrededor. Vicente analizaba cada movimiento de ella, como si pudiera predecir sus pensamientos. La atmósfera estaba cargada de desconfianza mutua. Clara sabía que él solo la veía como una solución conveniente, y eso la lastimaba. Vicente, por su parte, la consideraba solo un medio para cumplir sus propósitos. Para él, todo tenía que estar bajo su control, y Clara no sería una excepción. Pero incluso bajo el hielo de su aspecto calculado, Vicente se sentía ligeramente perturbado. Clara no era como él imaginó. En vez de sumisa y temerosa, había un toque de dignidad en su postura. Este aura de determinación le molestaba, porque Vicente prefería a la gente que se sometiera sin cuestionarlo. Sin embargo, había una cosa que no podía permitir, una violación de sus reglas. «Nos casaremos y tú serás la Snart Montenegro», dijo, la voz cargada de autoridad. «Pero hay condiciones, y usted tendrá que seguirlas sin cuestionarlas. Mi mundo no permite fallas». Clara escuchó sus palabras con una mezcla de indignación y resignación. Ella sabía que no había elección, y Vicente se esforzaba en recordárselo a cada frase. Antes de salir, Vicente la miró con una expresión enigmática, como si quisiera descifrarla, pero luego volvió a su semblante frío. «Nos veremos en la ceremonia», dijo, terminando el encuentro sin un gesto de despedida. Clara, aún aturdida por la intensidad de ese breve encuentro, apenas podía procesar todo lo que había sucedido. Mientras se alejaba, Clara sintió el peso de su decisión intensificarse aún más. La iglesia estaba decorada con una sofisticación que contrastaba fuertemente con los sentimientos de Clara. Había flores blancas, lámparas relucientes y un silencio solemne que solo aumentaba el peso del momento. Clara caminaba por el pasillo, con el corazón acelerado, como si cada paso la llevara a un destino oscuro y desconocido. Ella sentía las miradas de los pocos invitados presentes, casi todas figuras poderosas y distantes, asociados de Vicente. Clara era la única persona ajena a ese mundo, y el nerviosismo casi la hacía temblar. Ella buscaba una chispa de valor, tratando de mantener la cabeza en alto y la mirada firme. En el altar, Vicente esperaba con la expresión inmutable de siempre. Su mirada, fría y distante, no dejaba traslucir ningún sentimiento. Para él, ese matrimonio era solo un acuerdo, una transacción que traía beneficios. Observando a Clara acercarse, él analizaba cada detalle de ella, como un empresario que examina una nueva adquisición. Ella se veía diferente de las mujeres que había conocido, sin joyas extravagantes o ropa de diseñador. Clara exudaba una simplicidad que contrastaba con el ambiente lujoso a su alrededor. Pero Vicente no permitía que ninguna admiración aflorara. Para él, Clara era solo parte del plan. Al llegar al altar, Clara sintió un profundo vacío. Estaba allí, lista para decir sí a un hombre que no conocía y que tampoco la amaba.
Cuando el sacerdote comenzó la ceremonia, las palabras sonaban distantes, casi como un susurro ahogado. Ella miraba a Vicente, tratando de descifrar si había algo más bajo esa mirada impenetrable. Pero todo lo que veía era una barrera infranqueable, un muro invisible que le impedía ver cualquier vestigio de emoción. Vicente respondía a las preguntas del sacerdote con una firmeza automática, como si todo eso no fuera más que un protocolo. Cuando llegó su turno de responder, Clara sintió el corazón vacilar, una parte de sí misma gritando para huir. Pero el recuerdo de la deuda de su padre y del sacrificio que había hecho por ella la obligó a seguir adelante. Con un hilo de voz, ella respondió, sí, sellando su destino. Vicente, por su parte, la observaba sin pestañear, como si cada movimiento suyo fuera un reflejo de su propia decisión. Se sentía satisfecho, su plan estaba funcionando como se esperaba. No había margen para el error, y Clara era ahora oficialmente parte de su mundo, sujeta a sus reglas y control. Al final de la ceremonia, Vicente sostuvo la mano de Clara para sellar el matrimonio con un breve y formal beso. El toque de sus labios fue frío, distante, y Clara sintió la ausencia de afecto como una puñalada. En ese momento, la soledad parecía más grande que nunca. Incluso rodeada de gente, se sentía aislada, atrapada en una unión sin amor donde sus sueños y deseos habían sido subyugados. Vicente, por su parte, permaneció impasible, con la mirada fija en el altar, como si el peso de ese compromiso fuera algo trivial. Al salir de la iglesia, Clara y Vicente fueron recibidos por flashes de cámaras y susurros discretos. La boda de Montenegro era noticia, y la presencia de Clara al lado de Vicente sorprendió a todos. Con una sonrisa calculada, Vicente la guió hasta el coche, donde ella se sentó en silencio, sintiendo el malestar y la tensión crecer. En el camino a la recepción, ella miraba por la ventana, tratando de alejarse mentalmente del hombre que estaba a su lado. Vicente, sin embargo, mantenía la postura rígida, la mirada fija al frente, como si Clara fuera solo un pasajero en su viaje. Durante la recepción, Clara se esforzaba por disfrazar la angustia, sonriendo educadamente a gente que ni siquiera conocía. Cada palabra que intercambiaba, cada gesto, parecía un teatro ensayado, una tentativa de sobrevivir a ese mundo que la tragaba poco a poco. Vicente hablaba con los invitados con una simpatía calculada, mostrando a todos que mantenía el control sobre cada aspecto de su vida, incluyendo su matrimonio. Pero cada vez que miraba a Clara, su semblante se volvía más rígido, como si ella fuera un recuerdo constante de algo que él quería olvidar. La noche avanzaba, y cuando finalmente se quedaron solos en el cuarto del hotel donde pasarían la noche, el silencio entre ellos era casi insoportable. Clara se miraba al suelo, tratando de alejar el miedo y la inseguridad. Vicente, sin ninguna delicadeza, simplemente murmuró: «Espero que entiendas que a partir de hoy nuestras vidas están entrelazadas por las circunstancias, no por elección». Dejó claro que no habría espacio para el romance o la complicidad. Clara sintió un apretón en el pecho, sabiendo que en ese momento su esperanza por algo más se había desvanecido para siempre. La mañana siguiente trajo consigo una frialdad aún más aguda entre Clara y Vicente. El sol iluminaba la habitación con una claridad casi incómoda, pero Clara se sentía atrapada en un espacio sombrío. Vicente se había ido temprano, dejando un breve mensaje en una nota al lado de la cama. «Tenemos compromisos más tarde. Esté lista». Las palabras sonaban como órdenes, lo que reforzaba el hecho de que ahora era solo una pieza en su rutina calculada. Sintiendo el vacío, Clara se quedó allí, con la mente vagando entre la nostalgia de su vida simple y el peso de las nuevas responsabilidades. La casa de Vicente, una mansión vasta y llena de lujo, parecía a Clara un laberinto donde ella nunca podría encontrarse. Los empleados la trataban con una formalidad distante, y la ausencia de cualquier acogida humana hacía el ambiente más opresivo. A cada pasillo, a cada habitación, Clara se sentía aún más desplazada, como si su presencia allí fuera un error que todos toleraban por obligación. Durante el día intentó explorar la casa, pero las miradas impersonales y el profundo silencio la hicieron regresar a su habitación, donde se refugió, buscando un poco de paz. Cuando Vicente regresó esa noche, parecía ajeno al impacto que su ausencia y frialdad causaban. Clara estaba sentada en la sala de estar, tratando de ocuparse con un libro, pero levantó los ojos al oírlo entrar. Él pasó directamente, como si fuera parte de los muebles, sin siquiera saludarla. Era como si, para él,
ese matrimonio fuera solo una formalidad burocrática. Ella quería confrontarlo, preguntarle qué esperaba realmente de él, pero sabía que cualquier intento de acercarse sería rechazado. Vicente dejaba claro, con cada gesto, que ella no debía interferir en su vida. En los días siguientes, Clara se sintió cada vez más invisible. La única comunicación entre los dos se producía en cenas silenciosas, donde las palabras eran raras y el contacto visual evitado. Ella miraba a Vicente con curiosidad y un poco de tristeza, tratando de entender lo que le hacía tan inquebrantable. Su silencio era como un muro infranqueable, una barrera que Clara no sabía si quería o podía cruzar. Vicente, por su parte, se mantenía fiel a lo que había prometido. No permitía que la relación excediera el mínimo necesario para mantener las apariencias. Pero Clara empezó a notar algunas peculiaridades que dejaban entrever la humanidad oculta de Vicente. Pasaba horas en su oficina, rodeado de documentos y contratos, pero ocasionalmente su mirada se perdía, como si algo lo perturbara. Una noche, Clara lo vio sentado, sosteniendo una foto enmarcada en sus manos, una mujer de aspecto elegante y dulce. El semblante de Vicente se suavizó por un breve momento, pero tan pronto como notó la presencia de Clara, se cerró de nuevo, poniendo la foto a un lado con una expresión rígida. Esa escena despertó en Clara una curiosidad inesperada. ¿Quién sería esa mujer, y por qué Vicente mantenía ese recuerdo con tanta reverencia? Aunque quisiera preguntar, sabía que sería inútil. Vicente nunca se abriría a ella. Aún así, la imagen de su mirada perdida esa noche permaneció en su mente, plantando una pequeña semilla de empatía que no esperaba sentir. Quizás, detrás de toda esa frialdad, había un dolor que Vicente ocultaba con rigor, y Clara se sintió inexplicablemente obligada a descubrir más sobre el hombre con quien había sido obligada a casarse. Los días siguieron pasando, y Clara trató de establecer una rutina que le trajera algún consuelo. Solía pasar tiempo en la biblioteca de casa, leyendo o escribiendo en un diario donde registraba sus pensamientos y emociones. La soledad y el silencio eran compañeros constantes, pero la sensación de vacío se intensificaba cada vez que Vicente ignoraba su presencia. Por mucho que intentara aceptar su nueva vida, Clara todavía ansiaba algo más. Un gesto de amistad, una mirada de cariño. Ella sabía que esos sentimientos eran tontos, pero no podía evitar desearlos. Esa noche, Clara escribió en su diario, dejando que sus emociones desbordaran. Me siento como un fantasma en esta casa, sin voz, sin presencia. Vicente es como una sombra que apenas me nota, y cada día que pasa parece que estoy desapareciendo un poco más. Mientras escribía, lágrimas silenciosas corrían por su rostro, marcando las páginas con la angustia que guardaba en su corazón. Ella se sentía desamparada, y la promesa de una vida sin amor parecía hacerse cada vez más real. Clara decidió que no podía seguir viviendo como una sombra en su propia vida. Tomó la decisión de intentar un enfoque diferente, romper el hielo que Vicente había impuesto entre ellos. Esa noche, mientras él cenaba en silencio, ella se atrevió a iniciar una conversación. Vicente quería saber más sobre su vida, sobre su familia, su pasado. Ella esperaba alguna reacción, tal vez un destello de incomodidad o interés. Sin embargo, Vicente ni siquiera levantó los ojos del plato, respondiendo con un tono seco y distante: algunas cosas no necesitan ser discutidas. Esa respuesta fría podría haber desanimado a Clara, pero por el contrario encendió un impulso de persistencia. Ella comprendió que había algo escondido detrás de esa fachada, un pasado que él guardaba a las 7 llaves. Así, durante los días que siguieron, Clara se mantuvo decidida a descubrir más sobre Vicente, aunque fuera de forma sutil. Ella comenzó a observar pequeños detalles, sus horarios, sus rutinas, y la forma en que siempre llevaba un libro específico que nunca dejaba que nadie tocara. Clara sabía que entender a Vicente sería un largo camino, pero algo en ella se rehusaba a rendirse. Una noche, al pasar por la biblioteca, Clara notó que Vicente estaba allí, concentrado en ese libro que siempre lo acompañaba. Sin darse cuenta de su presencia, hojeaba las páginas con una expresión que mezclaba nostalgia y angustia. El instinto de Clara fue acercarse y en voz baja se arriesgó a una pregunta. ¿Quién es ella? Vicente cerró el libro abruptamente y miró a Clara con una mirada penetrante, claramente irritada. No tienes derecho a hacer preguntas sobre mi vida, dijo en un tono de voz más duro de lo habitual. Pero en ese instante, Clara se dio cuenta de que había tocado una herida profunda.
Después de la confrontación, Clara regresó a su habitación con el corazón acelerado y una sensación de arrepentimiento. No quería causar más tensión, pero sabía que no podía alejarse completamente del deseo de comprender al hombre a su lado. Esa noche, los pensamientos sobre la vida pasada de Vicente la mantuvieron despierta. Las preguntas invadieron su mente, y el misterio que llevaba se convirtió en un enigma irresistible para ella. Sabía que algo marcaría su alma de manera irreversible, algo que lo había transformado en el hombre frío que conocía hoy. En los días que siguieron, Clara se mantuvo más distante, respetando la barrera invisible entre ellos, pero su presencia y sus miradas tranquilas continuaron molestando a Vicente. Él se dio cuenta de que Clara era diferente, que no le temía, pero tampoco se sometió completamente. Ella lo observaba con una empatía casi palpable, lo que le desconcertaba. Acostumbrado a relaciones superficiales, Vicente no sabía cómo manejar la forma en que Clara trataba de acercarse sin juzgarlo, ofreciendo un tipo de comprensión que él no esperaba ni deseaba. Entonces, en una tarde lluviosa, mientras los dos estaban atrapados dentro de la casa, Clara se vio una vez más tratando de romper el silencio. Ella preparó un té y, con una suavidad que sorprendió a ambos, llevó una taza a Vicente, quien leía en su oficina. Sin decir nada, dejó la taza sobre la mesa y se preparó para salir. Pero, para su sorpresa, Vicente la detuvo, sujetándole el brazo con un toque ligero y vacilante. Por un instante, su mirada se suavizó y parecía que las palabras estaban a punto de escapar. Hay cosas que el tiempo no borra, cicatrices que se convierten en parte de nosotros, murmuró, en un tono inesperadamente vulnerable. Esa frase hizo que Clara se diera cuenta de cuánto Vicente estaba marcado por el pasado, todavía atrapado en recuerdos que lo mantenían distante y endurecido. Sintió una ola de compasión y por primera vez vio al hombre detrás de la máscara. Incluso sin respuestas concretas, Clara comprendió que el dolor de Vicente era antiguo y profundo. En ese instante, ambos compartieron un silencio cargado de comprensión, y Clara supo que, poco a poco, el hielo entre ellos comenzaba a derretirse, revelando pequeñas chispas de una conexión que ninguno de los dos esperaba. El breve contacto que tuvieron dejó una profunda marca en Clara. Aunque Vicente seguía actuando de manera reservada, ese momento de vulnerabilidad la animó a profundizar en el misterio que lo rodeaba. Clara comenzó a investigar discretamente, preguntando a los empleados más antiguos de la casa sobre detalles del pasado de Vicente. Después de mucha resistencia, uno de los empleados más leales finalmente le contó una historia que trajo un doloroso entendimiento sobre el hombre que ahora era su marido. Clara descubrió que Vicente había sido un hombre más cálido y, en cierto modo, incluso romántico. Había una mujer en su pasado, una mujer de la que estaba enamorado y con la que planeaba una vida. Sin embargo, en un trágico accidente de coche, ella perdió la vida, dejando a Vicente devastado. Desde entonces ha levantado un muro alrededor de sí mismo, aislándose emocionalmente de todos, y juró nunca más permitir amar. Él había llegado a ver el matrimonio solo como una transacción conveniente, una asociación sin afecto que le permitiría continuar su vida sin involucrar su corazón. Al oír eso, Clara sintió una tristeza inmensa y comprendió mejor el peso que Vicente cargaba. Ella ahora veía que su comportamiento frío y distante era una forma de autoprotección, una manera de evitar el dolor de perder a alguien que amaba de nuevo. Este descubrimiento la ha afectado de una manera inesperada, y la distancia que antes le hacía daño ahora parecía menos personal, porque era como si, en cierto modo, él estuviera atrapado en una celda que había creado. Clara sentía un profundo deseo de ayudarlo a encontrar algo de paz, aunque nunca pudiera amarla como amó a esa mujer. Los días siguientes fueron marcados por pequeños gestos de Clara para suavizar el ambiente entre los dos. Ella preparaba platos que sabía que a Vicente le gustaban, dejaba notas de agradecimiento por cosas sencillas y se esforzaba para hacer la convivencia más ligera. Poco a poco, parecía más receptivo a estos gestos, aunque nunca los comentaba directamente. Hubo momentos en que Clara percibió que él la observaba de manera diferente, casi como si le estuviera permitiendo acercarse a ella de una forma que nadie más había podido. Una noche, después de una cena tranquila y sin las tensiones habituales, Vicente sorprendió a Clara al sugerir que ella le acompañara en un paseo por los jardines de la mansión.
La invitación la dejó ansiosa, pero ella aceptó sin dudar, sintiendo que era un paso significativo para ambos. Caminaron en silencio bajo la luz de las estrellas, y Clara aprovechó el momento para admirarlo sin la resistencia habitual. Vicente, por su parte, parecía relajado, como si le permitiera, por unos instantes, dejar que sus defensas se bajaran. Durante la caminata, Vicente finalmente compartió un poco de su dolor, algo que Clara nunca imaginó que él haría. Ella era mi vida, Clara, y cuando la perdí fue como si parte de mí también hubiera desaparecido. No sé si algún día podré volver a ser el hombre que era. Las palabras salieron cargadas de melancolía, y Clara sintió un nudo en la garganta. Ella le tomó la mano con ligereza, sin decir nada, dejando que el toque transmitiera su comprensión. Vicente no apartó la mano, permitiendo que ese contacto se prolongase por unos segundos. Esa noche, Clara se acostó con el corazón pesado, pero también con una esperanza renovada. Sabía que no podía reemplazar a la mujer que Vicente amaba, ni borrar el sufrimiento que él llevaba, pero en el fondo deseaba que poco a poco pudiera ver en ella a alguien en quien confiar y tal vez encontrar algún tipo de consuelo. Ella entendía que el viaje sería largo y que Vicente no era un hombre fácil de conquistar, pero estaba dispuesta a seguir intentándolo, porque en ese breve momento en que se tomaron de la mano, ella sintió que ambos estaban empezando a salir de sus prisiones emocionales, aunque de forma vacilante e incierta. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una sensación de ligereza que no había sentido desde hacía mucho tiempo. El paseo en el jardín con Vicente y ese breve instante en que se abrió le trajeron una esperanza inesperada. Tal vez, gradualmente, ella podría ayudarle a encontrar algo de paz. Sentada a la mesa del café, Clara notó que Vicente estaba más sereno, aunque mantuviera la expresión controlada. Era un progreso sutil, pero ella ya se contentó con pequeños avances, porque sabía que cualquier intento de cambio con él tendría que hacerse con paciencia y delicadeza. Decidida a mantener la cercanía, Clara les sugirió que pasaran el fin de semana en la casa de campo de la familia, ubicada en una región remota, rodeada de montañas y bosques. Ella sabía que el trabajo era el ancla que mantenía a Vicente atado a su estilo de vida frío y mecánico, así que la idea de alejarse del ambiente habitual podría traerle algún alivio. Para su sorpresa, Vicente aceptó la sugerencia, aunque sin gran entusiasmo, como si estuviera cediendo solo para complacerla. Clara, sin embargo, interpretó esto como una buena señal y trató de preparar todo con dedicación. El viaje a la casa de campo fue marcado por un silencio cómodo. El paisaje verde pasaba por la ventana, y Clara se permitía admirar la tranquilidad del campo, tan diferente del ambiente formal y solitario de la mansión. Al llegar, Vicente mostró un poco más de interés, y ella notó que la casa de campo parecía traerle algunos recuerdos agradables, aunque él no los verbalizaba. Clara exploró la casa con alegría, vislumbrando una oportunidad de crear nuevos recuerdos para ambos en ese espacio acogedor y distante de la ciudad. Esa noche, Clara preparó una comida sencilla pero sabrosa y puso la mesa a la luz de las velas, creando un ambiente más íntimo y relajado. Vicente observaba todo en silencio, pero Clara sentía que él era más accesible, permitiéndole relajarse en el ambiente cálido que ella estaba tratando de construir. Cenaron en un ambiente tranquilo, y por primera vez Vicente la elogió por la cena, aunque brevemente. Clara sonrió, sintiendo que ese gesto, por más discreto que fuera, significaba mucho viniendo de él. Era una señal de que tal vez estaba empezando a valorar su presencia. Después de la cena, decidieron caminar de nuevo por los alrededores de la casa, y Vicente, más cómodo, comenzó a hablar sobre su infancia, algo que nunca había compartido antes. Clara escuchaba atentamente, notando la ligereza que surgía en su voz al recordar los momentos felices que había vivido allí, con sus padres y hermanos. Era como si, al revisitar esos recuerdos, él estuviera recuperando una parte de sí mismo que hasta entonces había permanecido adormecida. La sonrisa discreta que le escapó en uno de los relatos calentó el corazón de Clara, que pasó a nutrir una admiración genuina por el hombre complejo y marcado que era Vicente. La última noche en la casa de campo, una tormenta inesperada hizo que se apagara la energía. La oscuridad llenó la habitación, y Clara, sin pensar, buscó refugio en el abrazo de Vicente. Dudó un breve momento, pero en un movimiento casi instintivo la envolvió en sus brazos.
En ese momento, la proximidad hizo que Clara se diera cuenta de lo fuerte y vulnerable que era al mismo tiempo. Vicente también parecía sorprendido por el consuelo que ese abrazo le proporcionaba, y durante unos minutos permanecieron juntos, en silencio, como si ambos encontraran paz en la compañía del otro. Cuando finalmente se alejaron, Vicente la miró con una mirada mezclada de confusión y algo más, como si luchara contra sentimientos que no quería admitir. Clara, por otro lado, sentía que algo había cambiado. Esa noche marcó una nueva fase entre ellos, y el vínculo que comenzaba a formarse traía un nuevo sentido a la relación. Aunque ambos sabían que el camino estaría lleno de incertidumbres, Clara estaba dispuesta a afrontar los desafíos que vinieran, con la esperanza de que algún día Vicente pudiera ver en ella no solo una compañera impuesta por el destino, sino alguien a quien realmente podría amar. Al regresar a la ciudad, el clima entre ellos era más ligero. Vicente parecía más considerado, y Clara sentía que poco a poco estaba dejando de ser un extraño en su propia vida. Días después del regreso a la mansión, la rutina volvió a su ritmo habitual, pero Clara sentía que algo se había transformado entre ella y Vicente. El ambiente frío y distante que antes definía su matrimonio ahora parecía menos sólido, como si cada conversación, por pequeña que fuera, estuviera derribando la pared invisible entre los dos. Clara sentía que se acercaba cada vez más a Vicente, y para su sorpresa parecía dispuesto a permitir ese acercamiento. Sin embargo, esta aparente estabilidad estaba a punto de ser sacudida por una revelación inesperada. En una tarde de primavera, mientras Clara organizaba algunos documentos antiguos, encontró una fotografía que llamaría su atención de forma arrebatadora. Era una imagen de Vicente y la mujer que amó en el pasado, la misma mujer que, según los empleados, había dejado una cicatriz permanente en su alma. La joven sonreía al lado de Vicente, que parecía ser un hombre mucho más ligero y alegre. Ese vislumbre de un Vicente más feliz la conmovió, pero lo que realmente la perturbó fue algo que nunca imaginó. La mujer en la foto se parecía sorprendentemente a ella. Clara quedó paralizada, el corazón acelerado y la mente confundida. Esa similitud no podía ser coincidencia. ¿Sería posible que la elección de Vicente para el matrimonio no fuera una simple cuestión de conveniencia, como él había afirmado? En el fondo, ¿la había elegido por esa misma semejanza? La sospecha se instaló como un peso en su corazón, y al mismo tiempo una ola de inseguridad y malestar se apoderó de ella. Las dudas la consumían, y ella no sabía si quería confrontarlo sobre lo que acababa de descubrir. En los días siguientes, la inquietud de Clara se hizo perceptible, y Vicente pronto notó su cambio de humor. Tratando de entender lo que la molestaba, la llamó para una conversación, pero Clara dudaba. Ella no quería herirlo ni acusarlo de algo que tal vez era solo una ilusión de su mente perturbada, pero al mismo tiempo necesitaba respuestas para aliviar el torbellino de sentimientos que la dominaba. Con un suspiro pesado, decidió que necesitaba confrontarlo con la verdad y le preguntó, con voz temblorosa: «Vicente, ¿tú te casaste conmigo porque recordaba a alguien de tu pasado?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Vicente desvió la mirada, claramente desconcertado. Por unos instantes el silencio fue la única respuesta, lo que no hizo más que aumentar la desesperación de Clara. Cuando finalmente se pronunció, Vicente reveló, en un tono sincero, que sí, ella se parecía mucho a la mujer que había perdido. Pero con una voz cargada de pesar, agregó que, al contrario de lo que pensaba Clara, su elección no se basaba solo en la apariencia. Estaba buscando a alguien que pudiera llenar el vacío, pero no esperaba sentirme así, tan confundido, confesó, visiblemente conmocionado. Sus palabras dejaron a Clara en una mezcla de sentimientos. Parte de ella entendía que el vacío que Vicente cargaba era mayor que cualquier gesto de afecto que pudiera ofrecer. Sin embargo, otra parte sentía un toque de resentimiento, porque quería ser amada por quien realmente era, y no por ser un recuerdo del pasado. Era doloroso darse cuenta de que incluso con todos los intentos de acercamiento, ella seguía siendo para él una sombra de alguien que ya no existía. Clara dejó la oficina con lágrimas contenidas, decidida a alejarse emocionalmente, aunque tuviera que vivir junto a él. Vicente, por otro lado, parecía absorto en sus propios pensamientos, como si por primera vez estuviera reconociendo cuánto las marcas del pasado todavía lo controlaban. La tensión entre ellos aumentó, y el clima que antes era de creciente confianza,
ahora se volvió frío y distante otra vez. Vicente se preguntaba si debía insistir en la relación o dejarla ir para que pudiera encontrar a alguien que realmente la valorara. Esa noche, Clara durmió en la habitación de invitados por primera vez. Estaba decidida a proteger su propio corazón, porque sabía que la situación no le permitiría encontrar la felicidad mientras fuera solo una sustituta. Ella sabía que la decisión de alejarse era el mejor camino para mantener su dignidad y tal vez dejar que Vicente se diera cuenta de lo que estaba a punto de perder. Incluso sin saber lo que el futuro les reservaba, Clara entendía que debía ser fuerte, aunque eso significara una ruptura definitiva en su vida con Vicente. Los días que siguieron fueron de una tensión palpable. Vicente intentaba entender el torbellino de sentimientos que Clara le había causado, pero los recuerdos del pasado estaban más presentes que nunca. El vacío que antes no había podido reconocer ahora se convertía en un eco ensordecedor, y con cada día que pasaba, su lucha interna se intensificaba. Clara, por su parte, optó por distanciarse emocionalmente, sintiéndose perdida entre el amor que comenzó a sentir por él y el dolor de la constante comparación con la mujer que había partido. La separación física en su casa de huéspedes era un pequeño consuelo, pero no era suficiente para borrar la angustia que las palabras de Vicente dejaron en su corazón. Un día, mientras caminaba por el parque cerca de la mansión, Clara se encontró con un grupo de mujeres en un evento comunitario. Se estaban preparando para una actuación de teatro, y sin pensarlo dos veces, Clara se ofreció a ayudar. Lo que comenzó como un simple acto de distracción, rápidamente se convirtió en una terapia para ella. Involucrarse con gente nueva y compartir historias, risas e incluso lágrimas, la ayudaron a recuperar una parte de sí misma que ella temía haber perdido. En cada ensayo, Clara se permitía divertirse, reír y sentir la alegría de vivir sin el peso de la expectativa que Vicente le imponía. Mientras tanto, Vicente estaba cada vez más inmerso en su dolor y soledad. La ausencia de Clara en su vida cotidiana se convirtió en un vacío tan profundo que él comenzó a darse cuenta de cuánto la necesitaba. Las semanas pasaban y él intentaba contactarla varias veces, pero la respuesta de Clara era siempre la misma, una cordialidad distante que lo dejaba angustiado. En su mente, Vicente sabía que era hora de enfrentar sus demonios, enfrentar el dolor del pasado y tratar de deshacerse de él, no solo por sí mismo, sino por Clara. La decisión de buscarla lo consumía, pero no sabía cómo hacerlo sin exponer su vulnerabilidad. Una noche, Vicente decidió que era hora de actuar. Se puso una camisa que solía usar cuando estaba con Clara y fue a la casa de huéspedes. La suave luz que emanaba de su habitación lo atraía como un imán. Vaciló en la puerta, respirando profundamente antes de golpear. Clara, sorprendida, abrió la puerta y quedó sin palabras al ver a Vicente parado frente a ella, una expresión de determinación en su rostro. No parecía el mismo hombre que se había alejado. Tenía un nuevo brillo en sus ojos, como si finalmente estuviera dispuesto a enfrentar lo que estaba dentro de él. ¿Podemos hablar?, preguntó Vicente, la voz temblorosa pero firme. Clara dudó, pero se dio cuenta de que no podía seguir evitando esta conversación. Ella accedió y lo dejó entrar. La tensión en el aire era palpable, y ambos sabían que este podría ser un momento decisivo para los dos. Vicente comenzó explicando cómo se sentía perdido sin ella, cómo su ausencia había revelado el verdadero abismo que existía en su corazón. También admitió que la comparación con la mujer del pasado le hizo darse cuenta de que Clara era única, y que no era justo para ella que él todavía estuviera atrapado en esos recuerdos. No quiero que seas un eco de lo que perdí. Quiero que seas tú, dijo Vicente, su voz cargada de emoción. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por el rostro de Clara y ella finalmente se sintió vista. Vicente, quiero ser quien necesitas, pero no puedo ser un sustituto. Soy una persona con mis propios sueños y miedos, y necesito saber que me ves así, respondió ella. Su voz se apretó. Vicente, al escuchar sus palabras, se dio cuenta de la verdad que llevaban. Finalmente entendió que no podía seguir cargando con el peso del pasado si quería darle a Clara el amor que se merecía. No puedo prometer que será fácil, pero estoy dispuesto a luchar por nosotros, dijo, extendiendo la mano. Clara vaciló por un momento, pero luego tomó su mano. El toque trajo un alivio instantáneo,
como si la conexión entre ellos pudiera curar las heridas que ambos llevaban. La conversación continuó hasta el amanecer, con ambos compartiendo sus esperanzas, miedos y, sobre todo, la voluntad de construir algo nuevo juntos. Vicente no prometió que los recuerdos del pasado desaparecerían, pero se comprometió a ser honesto con Clara sobre su dolor, mientras ella prometió ser paciente mientras él se permitía sentir. Sabían que el viaje no sería fácil, pero ese diálogo abierto fue la primera piedra en la construcción de un nuevo camino. Un camino que comenzaba a alejarse de las sombras del pasado. Al amanecer de aquel día, un nuevo entendimiento los envolvió. Vicente y Clara, ahora más unidos, estaban listos para enfrentar los desafíos que el futuro les reservaba. Con un nuevo capítulo en sus vidas, ambos comenzaron a creer que el amor podría florecer, incluso en las circunstancias más complicadas. Con la mañana que se avecinaba en un cielo azul y claro, Vicente y Clara se sentaron a desayunar con una sensación renovada. Había un consuelo en la presencia del otro, una energía palpable que los animaba a seguir adelante. La atmósfera era ligera, y por primera vez en mucho tiempo, ambos se reían juntos, como si el peso que llevaban hubiera disminuido, aunque solo fuera un poco. Clara preparó un simple desayuno, pero para ella tenía un gusto especial. Cada mordida era un símbolo de la nueva fase que estaban iniciando. Durante la comida, Vicente propuso una idea que le había ocurrido durante la conversación de la noche anterior. Sugirió que pasaran tiempo juntos, explorando no solo la ciudad, sino también los intereses que cada uno tenía. Clara estaba entusiasmada con la propuesta, sintiendo que podría ayudarles a redescubrirse. Además, sería una oportunidad para Vicente aprender a disfrutar de la vida de una manera que no involucrara su vieja rutina solitaria y estresante. La primera actividad del día sería una visita al parque donde Clara se había involucrado con el grupo de teatro. Cuando llegaron, el clima estaba vibrante y lleno de vida. El evento estaba en pleno apogeo, con artistas ensayando, niños jugando y la música resonando al fondo. Clara presentó a Vicente a algunas amigas, y la interacción entre ellos fluyó naturalmente. Vicente, aunque inicialmente tímido, pronto se dejó llevar por el espíritu del evento, riendo y compartiendo historias que divertían a todos. Mientras asistían a los ensayos, Clara comenzó a darse cuenta de cómo Vicente se estaba transformando ante sus ojos. Con cada risa, con cada interacción, se veía más ligero, más cerca de ella. Esa versión distante y melancólica de él empezaba a disiparse. Clara también se sentía más viva. La sensación de estar a su lado, no como una carga, sino como una compañera, la impulsaba a abrirse aún más. Estaba redescubriendo la alegría en su propia vida, una alegría que había sido oscurecida por las inseguridades y dudas. Después de unas horas de diversión y aprendizaje, Clara y Vicente se sentaron en un banco a la sombra de un frondoso árbol, donde pudieron observar el movimiento alrededor. Vicente, con una sonrisa tranquila, dijo: «Sabes, no recuerdo la última vez que me sentí tan normal». Clara se rió y respondió: «Es increíble cómo momentos simples pueden hacernos sentir vivos de nuevo». Este simple diálogo llevó a Vicente a reflexionar sobre la importancia de los pequeños momentos y cómo muchas veces pasan desapercibidos en medio del caos de la vida. El día se desarrolló en medio de risas y conversaciones, pero lo que más los unió fue un momento inesperado. Una actuación teatral comenzó a ocurrir y Clara, animada por Vicente, decidió unirse al grupo. Ella subió al escenario, sintiendo una mezcla de nerviosismo y adrenalina. Al presentarse, sintió la energía del público y, lo más importante, la presencia de Vicente en el público, que la observaba con un brillo en los ojos. Al final de su presentación, los aplausos resonaron y Clara se sintió revigorizada, como si estuviera redescubriendo a sí misma. Después del espectáculo, Vicente la encontró en el backstage, llena de orgullo y entusiasmo. «Estuviste increíble. Nunca te vi brillar tanto», exclamó, envolviéndola en un abrazo apretado. Clara sonrió, sintiendo que ese momento de apoyo significaba más de lo que las palabras podían expresar. Era la validación que necesitaba, y por un momento las barreras que habían existido entre ellos parecían desvanecerse. Después de unas horas de diversión y aprendizaje, Clara y Vicente se sentaron en un banco a la sombra de un frondoso árbol, donde pudieron observar el movimiento alrededor. Vicente, con una sonrisa tranquila, dijo: «Sabes, no recuerdo la última vez que me sentí tan normal». Clara se rió y respondió:
Es increíble cómo momentos simples pueden hacernos sentir vivos de nuevo. Este simple diálogo llevó a Vicente a reflexionar sobre la importancia de los pequeños momentos y cómo muchas veces pasan desapercibidos en medio del caos de la vida. El día se desarrolló en medio de risas y conversaciones, pero lo que más los unió fue un momento inesperado. Una actuación teatral comenzó a ocurrir y Clara, animada por Vicente, decidió unirse al grupo. Ella subió al escenario sintiendo una mezcla de nerviosismo y adrenalina. Al presentarse, sintió la energía del público y, lo más importante, la presencia de Vicente en el público, que la observaba con un brillo en los ojos. Al final de su presentación, los aplausos resonaron y Clara se sintió revigorizada, como si estuviera redescubriendo a sí misma. Después del espectáculo, Vicente la encontró en el backstage, llena de orgullo y entusiasmo. «Estuviste increíble, nunca te vi brillar tanto», exclamó, envolviéndola en un abrazo apretado. Clara sonrió, sintiendo que ese momento de apoyo significaba más de lo que las palabras podían expresar. Era la validación que necesitaba, y por un momento las barreras que habían existido entre ellos parecían desvanecerse. Vicente la miró con sinceridad a los ojos. «No prometo que no tendré dificultades, pero lo que siento por ti es real, y eso me da fuerza. Estoy dispuesto a luchar, Clara, y no tienes que enfrentarlo sola». Sus palabras trajeron alivio a su corazón. Había algo poderoso en la idea de que ambos estaban dispuestos a luchar juntos, de que podían enfrentar las tormentas del pasado lado a lado. Esa conversación selló un pacto silencioso entre los dos. No estaban solos en sus batallas. Podían apoyarse y alentarse unos a otros, sin importar lo que el futuro les reservara. Mientras subían las escaleras de la mansión, Clara sintió que finalmente había encontrado un camino hacia la esperanza, un camino que, aunque incierto, prometía un mañana mejor. Después de esa conversación, algo en Clara cambió. Había un brillo en sus ojos que no solo era reflejo del amor que empezaba a sentir, sino también de la renovada confianza en sí misma. La incertidumbre y la inseguridad que antes la perseguían parecían haber cedido lugar a una fuerza que ni siquiera ella sabía poseer. Vicente, por su parte, percibía esa transformación y se sentía cada vez más inspirado a acompañarla en cada paso de ese camino. Los días se volvieron más ligeros, y la mansión, antes solitaria y llena de sombras, ahora parecía respirar junto con ellos. Clara encontró una nueva pasión en su trabajo voluntario con el teatro comunitario, algo que Vicente apoyaba incondicionalmente. Cada presentación, cada ensayo, cada sonrisa intercambiada con la gente de la comunidad se convirtió en un recordatorio de que ella estaba viva y podía escribir su propia historia. Vicente siempre aparecía en los eventos, trayendo flores o palabras de aliento, y eso fortalecía aún más la relación entre ellos. Había encontrado una nueva versión de sí mismo a su lado, y por eso estaba decidido a reconstruir su vida de forma más ligera y significativa. Una mañana, mientras tomaban café en el porche soleado, Vicente, de manera inesperada, hizo una propuesta que sorprendió a Clara. «Quiero llevarte a un lugar especial, un lugar que significa mucho para mí. Sé que nuestro pasado juntos ha sido complicado, pero quiero crear nuevos recuerdos contigo». Clara aceptó con una sonrisa, intrigada y al mismo tiempo emocionada por la idea de explorar una nueva fase junto a él. Luego se fueron en un viaje corto a una villa pintoresca, un lugar lleno de paisajes impresionantes y tranquilidad. Al llegar a la villa, Vicente la llevó a una casa que parecía salida de un cuento de hadas. La residencia, con flores de colores alrededor y un jardín que se extendía hasta el horizonte, era donde había pasado parte de su infancia, antes de las tragedias que moldearon su personalidad. «Este es el lugar donde me sentía más en paz», confesó, en un susurro cargado de emoción. Clara lo acompañó al jardín y él comenzó a hablar de su madre, los recuerdos felices que vivió allí y los sueños que tenía antes de que las responsabilidades pesaran sobre sus hombros. Sentados en el banco del jardín, conversaron durante horas, compartiendo historias y sueños. Para Vicente, era como si ese ambiente estuviera curando sus heridas, una a una, dejándole libre para imaginar un futuro sin la sombra del pasado. Y junto a Clara, encontró el valor para dejar que esos recuerdos dolorosos se fueran, permitiendo que nuevos sueños tomaran su lugar. Clara, por su parte, se sintió más cercana a él que nunca, y su corazón se llenó de una esperanza que no había osado sentir en mucho tiempo. Al final del día, mientras el sol se ponía en el horizonte,
Vicente tomó la mano de Clara y la miró a los ojos. No soy el hombre más perfecto, Clara, pero me haces querer ser alguien mejor. Quiero construir una vida a tu lado, una vida basada en lo que realmente importa. Estoy listo para dejar el pasado atrás, si estás dispuesta a caminar conmigo de aquí en adelante. Clara no dudó. Ella sentía que Vicente estaba siendo sincero y que esa era la oportunidad que ella tanto esperaba para ser feliz. De vuelta a la mansión, Vicente comenzó a hacer cambios en su vida. Contrató ayuda para dirigir su negocio, buscando una rutina que no lo sobrecargara, pero que le permitiera dedicar más tiempo a las cosas que amaba y a Clara. Ella, a su vez, también pasó a dedicar tiempo a nuevos proyectos, y con cada día que pasaba, ambos se daban cuenta de que estaban construyendo un hogar juntos, una verdadera asociación. Su relación, ahora basada en el respeto, compañerismo y amor genuino, era diferente a cualquier cosa que habían experimentado. Con el pasado finalmente cerrado, Vicente y Clara encontraron en el otro la promesa de un futuro que, aunque incierto, estaba lleno de esperanza y felicidad. Habían pasado meses desde que Vicente y Clara decidieron juntos construir una nueva vida. La mansión, antes fría y opresiva, ahora era un hogar lleno de vida, risas y momentos de paz. Cada habitación, cada detalle reflejaba el amor y el respeto que se tenían el uno por el otro, y cada día juntos parecía una celebración de las decisiones que ambos tomaron para superar el pasado. La rutina, lejos de ser una repetición, era una oportunidad constante para explorar juntos sus sueños e ideas, fortaleciendo la relación que habían construido con tanto esfuerzo. Su relación, aunque sólida, continuó creciendo en profundidad y comprensión. Clara sentía que finalmente había encontrado a alguien que la veía por completo, alguien que conocía sus debilidades y sus fortalezas, y la amaba por lo que era. Vicente, a su vez, redescubría cada día la alegría de vivir al lado de Clara, sintiéndose agradecido por la segunda oportunidad que la vida le había concedido. Habían pasado por desafíos que pondrían a prueba cualquier relación, pero cada obstáculo superado los hacía aún más fuertes. Un día, mientras paseaban por el jardín de la mansión, Vicente sostuvo la mano de Clara con firmeza y después de unos segundos de silencio se volvió hacia ella con una expresión determinada. Clara, hay algo que quiero preguntarte desde hace tiempo. Ella lo miró curiosa, notando la seriedad en su mirada, pero sin saber qué esperar. Vicente respiró hondo y dijo: Me gustaría que esta casa fuera oficialmente nuestra, no solo mía. Quiero compartir todo contigo. Quiero que este hogar sea un símbolo de lo que hemos construido juntos. ¿Aceptarías casarte conmigo? Clara se quedó sin palabras, el corazón se le disparó. Los meses que pasamos juntos le enseñaron que Vicente realmente estaba dispuesto a construir un futuro a su lado, pero escuchar esas palabras en voz alta fue más poderoso de lo que podría imaginar. Ella sabía que esa petición no era solo una formalidad, sino una declaración de todo lo que habían superado, todas las promesas que hicieron y cada esperanza renovada. Con lágrimas en los ojos, ella respondió: Sí, Vicente, quiero construir esta vida a tu lado, sin reservas, sin fantasmas. Quiero que este sea el comienzo de nuestro para siempre. La boda fue una celebración sencilla e íntima, rodeada solo por los amigos más cercanos y las personas que realmente les importaban. El teatro comunitario organizó una presentación especial para honrarlos, y Clara se emocionó al ver cómo Vicente se involucró en la organización de cada detalle. Parecía una nueva persona, una versión de sí mismo que solo ella conocía y que ahora compartía con todos a su alrededor. Para Clara, el matrimonio no era un final feliz, sino un nuevo comienzo que prometía aún más aventuras y descubrimientos. La vida de casados trajo nuevos desafíos, pero los enfrentaron juntos, como siempre lo habían hecho. Cada día era una elección consciente de estar uno al lado del otro, de compartir alegrías y tristezas, de apoyarse mutuamente en todo. Clara continuó su trabajo con el teatro y se involucró en causas sociales, ayudando a los jóvenes a desarrollar sus talentos artísticos. Vicente, por otro lado, redujo su participación en los negocios, optando por dedicar más tiempo a lo que realmente amaba, escribir y viajar junto a Clara. Pasaron los años, y la historia de Vicente y Clara se convirtió en una inspiración para todos a su alrededor. Aquellos que conocían el oscuro pasado de Vicente se asombraron con la transformación que el amor de Clara había traído a su vida,
y la propia Clara se había convertido en un símbolo de fuerza y determinación. Alguien que no solo se salvó a sí misma, pero que también ayudó a salvar a un hombre perdido en sus propias sombras. Juntos, han demostrado que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de curar heridas profundas y transformar vidas. Al final, Vicente y Clara se convirtieron en algo más que marido y mujer. Se convirtieron en compañeros, confidentes y mejores amigos. Cada desafío que superaron juntos los unió aún más, y con cada año que pasaba, su amor parecía solo crecer. En una noche tranquila, sentados en el jardín iluminado por la luna, Vicente tomó la mano de Clara y le dijo: «Nunca pensé que podría ser tan feliz». Ella sonrió, mirándolo con la misma ternura y fuerza que siempre cargaba. «Yo tampoco, Vicente, pero he aprendido que la vida siempre nos sorprende y que lo mejor está por venir». Juntos eligieron vivir cada día intensamente, con el corazón abierto y los ojos al futuro, construyendo una historia que nunca tendría un verdadero final para ellos. Si te emocionó esta historia de superación y amor verdadero, deja tu like y compártelo. Suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón y nos hacen reflexionar sobre la vida. No olvides activar la campana para no perderte los próximos capítulos y ven a descubrir qué más el destino reserva para nuestros personajes. Vamos juntos en este viaje de emociones.